Amada iglesia, como usted bien sabe, vivimos tiempos los cuales yo puedo calificar como extraordinarios. Valores que se caen en nuestras calles, jóvenes desesperanzados. Esos valores que durante generaciones fueron considerados fundamentales, hoy son cuestionados. Lo que antes producía vergüenza, ahora muchas veces se celebra. Lo que Dios llama pecado, hoy día el mundo procura normalizarlo. Aquello que la palabra de Dios llama verdad es presentado como algo relativo. Y es que la iglesia no tiene razones para entrar en pánico, porque nuestra esperanza no está depositada en el mundo. Nuestra esperanza tiene nombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, hoy día nos surge una pregunta: ¿cómo debemos vivir mientras esperamos su regreso? Porque una cosa es creer que Cristo viene y otra muy diferente es vivir como alguien que realmente espera que Cristo venga. Los discípulos le hicieron a Jesús una pregunta extraordinaria. Mateo 24:3. Dice que más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron a él en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Antes de Jesús hablar de guerras, antes de Jesús hablar de terremotos, antes de Jesús hablar de hambres y otros acontecimientos, Jesús les advierte: no dejen que nadie los engañe. La batalla de los últimos tiempos es una batalla por la verdad. Hay muchas voces, hay muchas filosofías, hay muchas falsas doctrinas y hay muchas ideologías contrarias a la fe que usted y yo predicamos. Por eso la iglesia necesita discernimiento espiritual. No podemos aceptar algo simplemente porque sea popular. No podemos llamar bueno a algo simplemente porque la sociedad lo apruebe. No podemos cambiar nuestra doctrina porque simplemente cambió la cultura. La cultura cambia. Las generaciones cambian. Las leyes humanas cambian. Las opiniones cambian. Pero qué hermoso es que en medio de un mundo cambiante podemos ver que su palabra es veraz, que su palabra no cambia, que su palabra es perfecta, que su palabra permanece para siempre.